En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El diácono Manuel aquí para hacer nuestra reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eh, Siguiendo con estas reflexiones, y el día de hoy la lectura del Evangelio nos trae una enseñanza muy importante y que a veces la tenemos un poco descuidada en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida normal. Una de ellas es el cuando nosotros nos acercamos a, a pedir ayuda. A veces nosotros ponemos lo que queremos que se haga. Por ejemplo, hace poco, o hace mucho más bien, llevé mi carro al mecánico y según yo sabiendo algo de mecánica, le dije al mecánico: cámbiale la marcha porque le trato de dar y no arranca. Entonces, pienso que es la marcha, pero yo no le dije pienso, nomás le dije: cámbiale la marcha, por favor. Le cambió la marcha y me entregó el carro con la marcha nueva. Arrancó y todo. Al día siguiente, cuando quiero arrancarlo nuevamente, no enciende. Entonces, pensé, dije: no, yo creo que no era la marcha entonces, y fui y le reclamé al mecánico. Le dije: oye, el carro sigue dando problemas. El mecánico me dijo: yo le hice lo que tú me dijiste. Yo le cambié la marcha, tú me dijiste que le cambiara la marcha. Le dije: sí, pero se sigue apagando. Ah, bueno, es que tú no me dijiste que compusiera tu carro, que lo revisara y checara qué es lo que tiene malo. Muchas veces nosotros damos por hecho que lo que nosotros creemos y pensamos, eso es lo que se debe de corregir. Y muchas veces eso lo vamos llevando no solamente en el carro o en otras cosas que se nos descomponen, sino en las mismas personas. Por ejemplo, a veces vamos con el médico y le decimos: ¿sabe qué? ¿Me puede dar algo para el dolor de cabeza? Me está doliendo mucho la cabeza. Y el médico dice: ok, déjame, te voy a dar algo para tu dolor de cabeza. Y le recomienda algo para el dolor de cabeza. Pero a pesar de que le dan uno las pastillas o la medicina, sigue doliendo la cabeza. Después uno piensa: oh, me duele el estómago. Va con el médico: dame algo para el estómago.
el médico le da algo para el estómago. ¿Qué es lo que tiene? Pues me duele así, me duele acá, le da algo para el estómago. Muy diferente si le dice, ¿sabe qué? No me siento bien, me gustaría que me hiciera un examen, una radiografía, un ultrasonido, no sé. Entonces ya el médico empieza a investigar cuál es el problema que está ocasionando ese síntoma, ese dolor. Eso es físicamente. Muchas veces también cuando nos acercamos a Dios a pedirle, que es lo que una parte que el día de hoy nos está diciendo esta lectura del Evangelio, que nosotros también podemos, y es más, se nos manda a que acerquemos a aquellas personas enfermas a Dios y oremos y hagamos todo lo posible para que Él las sane. Pero muchas veces nosotros damos por hecho el problema que tiene esta persona. ¿Cuántas veces nos acercamos a Jesús y le decimos, Señor, cura a mi hijo de su drogadicción, cura a mi hijo de su adicción al alcohol, cura a mi hijo, o cura a mi esposo, o cura mi sobrino, etcétera, de tal o cual mal? Nosotros le estamos rogando a Dios, diciéndole lo que nosotros creemos que es lo que le pasa a este joven, a esta joven, o a la pareja, o al esposo, o a la esposa. Como quien dice, le estamos dando instrucciones al Señor, a Dios, y decirle, Señor, sánalo de esto, está malo de esto. Y puede ser un error que estemos cometiendo, porque el día de hoy las escrituras no nos dicen que estas 4 personas que llevaban al paralítico lo llevaran y lo llevaban y le decían a Jesús, cúralo de su parálisis, que pueda caminar. El día de hoy solamente lo llevan y se lo presentan a Jesús. Y Jesús va más allá de sanar y de curar a aquella persona físicamente. Va y lo cura espiritualmente. Y, por ejemplo, eso es bien típico en las personas. Muchas veces creemos que la persona tiene adicción al alcohol y que eso es una enfermedad, pero que lo ocasiona esa adicción hacia alcohol es un trauma, es un problema emocional que puede traer arraigado dentro de su ser, que pudo haber iniciado desde que era niño al ver a su papá que tomaba o al ver a alguien que tomaba, etcétera. Y ese problema emocional le está causando esa adicción al alcohol. Por lo tanto, se tiene que sanar ese problema emocional que se le está causando y que lo obliga a tomar. De la misma manera, todas algunas situaciones que vienen en la vida no tienen su origen físicamente, sino tienen su origen dentro de nuestro estado emocional, en nuestro espíritu, en nuestra alma o en nuestra mente. El día de hoy, la Escritura nos dice que oremos, que los acerquemos a esas personas a Dios, pero que no lo condicionemos, que solamente lo acerquemos y roguemos a Dios para que lo sane. Y el ejemplo del día de hoy, Jesús dice claramente, tus pecados te son perdonados, porque no puede haber sanación, curación, si la persona antes no se sana espiritualmente. Puede alejarse y me ha tocado ver muchos casos de personas que inclusive hacen juramento de no tomar por 1 año, por 2 años, hasta por 5 años. Pero terminando ese tiempo, vuelven otra vez a tomar y a veces viene con más fuerza, que causan más estragos y más dolor a la familia, porque no se ha sanado el problema del alcoholismo, no se ha sanado el problema que lo está causando la adicción. Y Jesús el día de hoy dice, tus pecados te son perdonados. Antes de hacer cualquier curación física, hace una curación espiritual. Sana, limpia el pecado de aquel ser, de aquella persona que estaba paralítico. Y a la vez también da una gran lección a los escribas que estaban
siempre retándolo, siempre cuestionándolo, porque ellos mismos se escandalizaron al escuchar que Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y ellos se preguntan, ¿quién es este? ¿Acaso tiene poder de perdonar pecados? El único que perdona pecados es Dios. Y Jesús, conociendo los pensamientos de aquellas personas, dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ¿qué es más fácil? Decirle tus pecados te son perdonados o toma tu camilla y vete a casa. Pues para que lo vean, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico inmediatamente se levanta y se va a su casa. Una gran lección el día de hoy, que tenemos mucho que reflexionar de esta lectura. Primero, aquellas fe de aquellas personas que se llevan a este paralítico que no se podía mover por sí mismo y que necesita la ayuda de alguien para que lo acerque a Dios. ¿Cuántas personas paralíticas conocemos en nuestro día, en nuestra familia, en nuestro medio? ¿Cuántas personas necesitan de nosotros que la llevemos cargando ante ese Dios, ante ese Jesús, y roguemos por ellas? Personas fuertes físicamente, pero paralíticos espiritualmente, que no se pueden mover. Saben que deben de acercarse a Dios, pero no lo hacen. Saben que en Dios pueden encontrar consuelo, la paz y la armonía de su hogar, pero nunca dan un paso para acercarse a la iglesia, a Dios, a Jesús. Estas personas están paralíticas y necesitan de nosotros para que lo carguemos y lo llevemos como estas personas ante Jesús. Y no digo que lo carguemos físicamente, que los presentemos en nuestras oraciones siempre, que lo tengamos siempre en nuestra oración y lloremos con esa misma fe que lo presentaron estas personas que fueron capaces de subir por el techo de la casa, hacer un agujero y por allí meter a esta persona paralítica para que fuera sanada. Con esa misma fe, nosotros oremos diariamente por aquel hijo, por aquella hija, por aquel esposo, aquella esposa, por aquellos padres, por aquellos amigos que necesitan de nuestras oraciones para que Dios los ayude, los consuele o los encamine o les enderece el camino. Con esa misma fe, presentémoslos a Jesús, pero no condicionando. Señor, te lo presento y Jesús hará su parte. Jesús sabrá por dónde empezar con ellos, con estas personas que le estamos presentando en oración. El día de hoy, entonces, eh, eh, quedémonos con esta idea, con esta reflexión, de orar siempre por aquellas personas que nos necesitan, presentarlas a Jesús y no pongámosle la condición de qué es lo que queremos que les sane. Quizá nosotros sepamos que está padeciendo de celos, de alcoholismo, de adicciones, de resentimientos, de odios, de tantas cosas. Pero nosotros no sabemos internamente y espiritualmente cuál es el mal que le aqueja. Pero si lo presentamos a Jesús, a Dios, Él sabrá exactamente qué es lo que le aqueja a esta persona y será sanada, será liberada. Que este día pues pongamos y hagamos ese deseo de poner siempre en las manos de Jesús, en nuestra oración, aquellas personas que nos necesitan, con esa fe y ese deseo de que Jesús pueda sanarlos completamente. Que este día sea un día de paz, un día de armonía, de alegría en su familia y de muchas bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.